¿Qué les? Vengo regresando de Nueva York. Asistí a la audiencia de procedimiento para la declaratoria de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada García en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. Y bueno, ya sabíamos que se iba a declarar culpable porque estaba negociando un acuerdo con el gobierno federal de los Estados Unidos. Primero, en este espacio de 7 minutos de noticias e ironías, voy a narrar brevemente y en resumen lo que ocurrió en esos 45 minutos de sesión. El Mayo primero fue sometido a un cuestionamiento por el juez Brian Cogan de lo que significaba justamente el declararse culpable de los dos cargos que resumen todos los delitos que le imputan relacionados al trasiego de drogas los fiscales federales de Estados Unidos en Nueva York y en Texas. Son dos encauzamientos. El juez le aclaró que al declararse culpable, él pues rechazaba el derecho constitucional que, aun siendo extranjero, le da la Constitución de Estados Unidos de irse a un juicio para que en un procedimiento con evidencias, testigos y demás, los fiscales federales que lo acusan le demuestren que es culpable. Y le aclaró el juez. En ese juicio es posible que el gobierno no logre las evidencias que convenzan al jurado calificador de que usted es culpable de lo que lo acusan y lo pueden declarar inocente. Su declaración de aceptación de la culpabilidad implica que usted también está aceptando las sentencias que se tienen que dictarle de acuerdo a las leyes de combate al trasiego de drogas y al crimen organizado en Estados Unidos. Y ahí el juez le dijo clarito al Mayo Zambada que por el encauzamiento de Nueva York al declararse culpable recibiría una condena mínima de cadena perpetua y por el de Texas de 0 hasta cadena perpetua. En otras palabras, que no se iba a salvar de pasar el resto de sus días en una prisión. En español, el Mayo Zambada le dijo que entendía todo. Después, el juez le dijo, ahora díganos de qué es culpable, de qué nos está diciendo que es usted responsable bajo estas acusaciones. Y ahí habló que tiene 75 años de edad, que fue hasta sexto año de primaria y que fue en 1979 cuando inició en el narcotráfico. Fue la primera vez, dijo él, que sembró marihuana. Después habló que de la década de los 80 a los 90, con los pistoleros del cártel de Sinaloa se generó la violencia y él ordenó el asesinato de varias personas, de grupos antagónicos y también dentro del cártel. Y señaló, murieron muchas personas inocentes. Después dijo algo que me parece lo más importante de la audiencia, que como líder del cártel de Sinaloa, él corrompía con dinero a políticos, a mandos militares y a policías. Y me parece que es ahí donde les he explicado que cooperando con Estados Unidos, los fiscales abundarían en las investigaciones. Luego, como hacen todos los criminales, pidió perdón a los ciudadanos estadounidenses y a los mexicanos por haber promovido el consumo de drogas que hace daño. El juez le va a dictar sentencia el 13 de enero de 2026 a las 11 de la mañana. Voy con la otra parte. Pam Bondi, la Procuradora General de Justicia de Estados Unidos, fue a Nueva York. Quería los reflectores. Y en una conferencia de prensa aseguró que el triunfo de lo que ocurrió en la sala del juez Cogan es obra del presidente Donald Trump y que el Mayo va a pasar el resto de sus días, se va a morir en una prisión. Y ahí viene el chamaqueo, confusión, porque si está asegurando esto Bondi es porque no hay un acuerdo de cooperación, no lo van a hacer testigo protegido o cooperante, y que lo engañaron al decirle esto. Otra, yo dudo que el capo de capos, histórico en el trasiego internacional de las drogas, haya dicho, yo quiero morirme detrás de una prisión. No quiero tener la oportunidad, a lo mejor, de ser declarado inocente, como se lo explicó Cogan en el juicio. O que Bondi nos quiere confundir a todos, o mintió,
porque el juez le dio una semana antes de la fecha de la sentencia a los fiscales que le lleven lo que se llama guía de sentencia, que es un documento firmado por el Departamento de Justicia en el cual ellos hacen una recomendación al juez de cuál quieren que sea la sentencia o sugieren qué tipo de sentencia merece, pena. Y la defensa también. Y la defensa no va a decir, sí, sentencien a mi cliente a cadena perpetua. Y ahí sabremos en realidad qué está ocurriendo. Porque si está cooperando, los fiscales no van a pedir la pena máxima, que es pasar el resto de sus días en una prisión, sino que negoció. No creo que sea tan tonto de haber negociado eso. Y será hasta ese día cuando se devele el misterio que hay detrás de todo esto. Por lo pronto, la declaración del Mayo Zambada de que, pues con dinero, compró a las autoridades, a políticos, a mandos militares y a policías para que operara libremente el cártel de Sinaloa, creo que está poniendo a temblar a muchísimos en México, involucrados en el trasiego de drogas. A Pambondi se le preguntó sobre la realidad que hay detrás de cómo llegó el Mayo Zambada el 25 de julio del año pasado a los Estados Unidos y dijo que de casos particulares no va a hablar. Es decir, el misterio sigue. Se acabó un narcocorrido más, el del Mayo Zambada García, el capo de capos del cártel de Sinaloa, que hoy, con su propia voz en Estados Unidos, dijo que corrompía al sistema gubernamental de México. Hasta la próxima y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. El Mayo imperó 50 años y ojalá no sean otros 50 años de extorsiones, de secuestros y de todo lo que ocurre en México relacionado con la violencia. Hasta luego.